Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de volver a platicar con el periodista y escritor Jesús Lemus Barajas. Usted lo recordará, pero muy claramente por Los Malditos, 1 y 2, El agua a la vida, México a cielo abierto, Tierra sin Dios. Ya hemos platicado con él sobre su libro El licenciado García Luna, Calderón y el narco, y también el de Jaque a Peña Nieto y su imperio de la corrupción. Tiene más de 32 años de trayectoria informativa, ha sido reportero, jefe de información, de redacción, editor de varios medios de información, varios medios periodísticos locales, estatales, sobre todo en Michoacán. Jesús Lemus Barajas. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, David? Gusto saludarte, siempre un placer poder platicar contigo, a tus órdenes. Oye, y ahora para hablar de tu libro, El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, se titula esta nueva entrega y pues en la portada de este libro editado por HarperCollins, pues la foto de Alejandro Hertz Manero. Platícanos un poquito de qué viene. Gracias, David. Pues, bueno, este es un texto, es una biografía no autorizada de el fiscal general de la República, don Alejandro Hertz Manero. Hago un recorrido por su vida pública, por su trabajo, los desempeños que ha tenido a lo largo de su ejercicio público en administraciones priistas, panistas, perredistas y ahora de la Cuarta Transformación. Lo que expongo realmente es cuál ha sido su desempeño, un desempeño muy opaco, muy oscuro siempre, y que por lo mismo hoy pone en riesgo el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de lograr esa transformación que ha ofrecido López Obrador a través de un gobierno eficiente de combate a la corrupción y de combate a la impunidad. Y digo que lo pone en riesgo porque pues, precisamente este fiscal, Hertz Manero, pues maneja la fiscalía a su antojo como si fuera una empresa personal y ha hecho de la Procuración de Justicia una empresa particular en la que rige solamente la venganza y el odio contra sus enemigos. Lo último que quiere Hertz Manero es prestar un servicio a la población y eso queda evidenciado a lo largo de todo el texto. Y debe estar interesantísimo porque si bien todos podríamos ser, Jesús, resultado evidentemente de nuestro origen familiar y de lo que vivimos, debe ser apasionante el entender pues la vida de este personaje como Hertz Manero para llegar a convertirse en lo que hoy vemos, ¿no? Un personaje que tú bien narras, oscuro, silencioso, que busca ser discreto, pero pues como bien ya lo dijiste, con un perfil que a muchos pone, y hay que decirlo, nerviosos, ¿no? Claro, me pone nervioso a cualquiera y tú diste justamente en el clavo de lo que te quiero comentar, de que este libro pues no se podría entender de ninguna forma, no podríamos entender el perfil, la personalidad de este personaje, de este servidor público, si no entendemos primero cómo se dio su desarrollo en los primeros años, cómo es parte de una familia muy conservadora, de una familia pudiente, donde lo que privilegiaba era el dinero antes que cualquier otra emoción sentimental del corazón. Ahí, Hertz Manero viene de una familia su abuelo es un inmigrante alemán que llega hacia 1860, 70 a México, se radica, se dedica a la usura, al préstamo casas de empeño, y pues de ahí amasa una gran fortuna que luego es depositada en manos de Hertz Manero cuando apenas tenía 5 años de edad. Pero aquí hay un suceso bien importante que seguramente marca la vida de Hertz Manero porque siempre estuvo al cobijo de su padre y de su abuelo, bueno, también de su madre, pero básicamente su abuelo lo influyó muchísimo y su abuelo es un personaje que fue investigado por el Estado mexicano como agente espía del gobierno nazi. O sea, el padre de Hertz Manero y el abuelo de Hertz Manero, ahí están los documentos que refieren que el gobierno mexicano los espió hacia 1942 como parte del gobierno nazi, y ese suceso y esa ideología que prevaleció en el seno de la familia de Hertz Manero, pues lo moldeó finalmente a este personaje, y pues podemos intuir que puede tener una ideología de corte fascista, y esa es la persona que se encarga justamente de la Procuración de Justicia. Sí, eso es parte de lo que más me llama la atención y ya me lo quiero aventar el libro, Jesús, sin duda. Supongo, sin spoilers, por favor, que en algún momento de este libro narras
el origen de la relación con el actual presidente de la República. Claro, es una parte fundamentalísima de este libro donde surge la relación con el presidente de la República. Estamos hablando de 1977 más o menos, cuando Gers Manero era procurador de la Defensa del Trabajo a nivel federal y el presidente López Obrador, bueno, en aquel tiempo todavía era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Ahí surge una gran relación, ahí platico cuáles fueron los hechos que los acercaron y es una relación que se va a mantener a lo largo de muchos años y que luego va a llevar a que Gers Manero, con parte de esa gran fortuna que es el recipendiario por parte de su abuelo y de su padre, pues financia algunos movimientos de izquierda en México, como es el surgimiento del Frente Democrático Nacional que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, también ahí participa el financiamiento de Gers Manero, y esa es la relación de que además son parte de un mismo equipo político, el que encabezó en algún momento Porfirio Muñoz Ledo. Eso es lo que los va uniendo a lo largo de los años para que luego llegue el presidente López Obrador a la presidencia y premie con la Fiscalía General de la República a este personaje, y por eso ahí podemos entender, a lo largo de estas líneas, podemos entender cuál es el agradecimiento o el favor que le tiene el presidente López Obrador a este personaje, a una costa de, insisto, el riesgo que le representa al gobierno de la Cuarta Transformación. Algo que muchos nos hemos preguntado, y aquí déjeme decirle, está la respuesta, y que además Jesús finalmente nos ayuda a entender lo que hoy por hoy vivimos. Digo que aunque ya lo mencionaste, pues creo que no está de más reiterarlo, en el sentido de por qué hoy hablar de que en México la justicia sigue siendo un pendiente, pues aquí hay gran parte de la respuesta a esa otra pregunta. Yo creo que sí, mi querido maestro. Creo que aquí el caso es un texto muy explicativo, es un texto de mucho contexto para poder entender justamente lo que estamos viviendo hoy, por qué el fiscal Gers Manero está en el ojo del huracán, por qué el presidente de la República lo protege tanto, por qué en México hay tanta carencia de procuración de justicia y por qué, insisto, por qué el riesgo de este personaje para que descarrile todo un proyecto de nación que les ha costado mucho, no nada más al presidente López Obrador, sino a millones de mexicanos que estamos respaldando. Y además aquí es maestro decir también que este libro no es un libro anti 4T o anti López Obrador o pro derecha. Es un libro periodístico en el que se establecen claramente las causas y los efectos de las decisiones políticas de los que están a cargo de la administración federal, y es un libro para poder entender esta realidad que hoy estamos viviendo. Y por cierto, no puedo dejar de leer estos dos pedacitos de una reseña que encontré de tu libro, Jesús, y son dos frases súper cortas. Una, relacionada con el asunto de que Gers Manero utiliza la propia fiscalía como si se tratara de su imperio personal, y por otra parte, dice, y esto me da mucho gusto leerlo, Jesús Lemus es un periodista ejemplar, un hombre íntegro y además un prodigioso escritor. Jesús, te agradezco mucho. ¿Algo que comentar antes de despedirnos? No, pues agradecerte con ese cumplido, mi querido de la semana, el día y el mes, por supuesto. Agradezco mucho siempre tus atenciones, siempre es un placer poder platicar contigo. Gracias, un abrazo a la distancia. Abrazos, hasta luego. Hasta luego, es Jesús Lemus, platicándonos un poco de su más reciente libro que se llama El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, en referencia, por supuesto, a Alejandro Gers Manero, y quien es la amistad entre el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, y el presidente Andrés Manuel López Obrador parece inquebrantable. Mientras tanto, la Procuración de Justicia en México es materia pendiente, se plantea en este libro editado por HarperCollins.